¿sí? Ahí está, gracias a la locutora inglesa que nos pide autorización para seguir. Tu secretaria. Claro, exacto. Por suerte conseguí una que maneja bien otro idioma. Ahora que no se enojen en casa. Una narradora. Exacto. Nos pide autorización para seguir por las dudas. Bueno, tenemos en 1962 Frondizi, insisto, siempre con la vigilancia de los militares respecto a su vínculo con el peronismo. Y en 1962, efectivamente, cumple una de las promesas que había hecho, que es levantar las proscripciones, es decir, que le permite participar al peronismo que se presenta en elecciones con el nombre de Unión Popular. ¿Sí? Son elecciones para gobernador. El peronismo gana, o la Unión Popular, si bien pierde en algunas provincias, gana en 7, entre ellas Buenos Aires, que es siempre la más, por extensión y por cantidad de habitantes, es siempre es la más mirada. Gana ahí el peronismo y los militares consideran que ya fue demasiado, y lo que vieron, ya están el desacuerdo con Frondizi, los conflictos con Frondizi son ya excesivos, o fue la gota que rebasó el vaso. Y ahí, en 1962, es cuando se da el golpe militar, de que habla el compañero, pero en realidad fue en el 62. ¿Sí? Le piden amablemente la renuncia a Frondizi no quiere renunciar, y bueno, lo deponen y se lo llevan detenido a la Isla Martín García, ya tristemente célebre, donde también estuvieron Irigoyen y Perón detenidos. ¿Cómo es, profe, amablemente? No, primero le dicen, bueno, renuncia, esto no va para más. Y dice, no, yo no renuncio ni doy parte enfermo, yo sigo siendo el presidente, y después ya directamente lo obligan, lo detienen. Así que Ah, ok. amablemente era un poco irónico, ¿no? Claro, Profe, por eso preguntaba. ahí Ok, dice ok. gobierne títere. Gobierne títere, porque escribimos en inclusivo. No, gobierno. Grande. Lo llega a ver Feynman y estamos al horno. Un juicio al instituto, todo. Bien, el que lo sucede, ¿sí? Es Guido, que era el presidente del Senado. ¿Sí? Y el gobierno, acá ponemos gobierno títere de una forma de resumir, porque en realidad básicamente Guido va a hacer pura y exclusivamente lo que le digan los militares. ¿Sí? De hecho, los militares le van imponiendo también cambios en el cambio de ministros. ¿Sí? No es un gobierno muy prolongado, ¿sí? No sé si llegó al año, en calendario creo que no, pero bueno. ¿Sí? Guido, presidente del Senado, los que mandan básicamente son los militares. Y se va a dar un enfrentamiento precisamente entre militares, ¿sí? Entre los colorados y los azules. ¿Sí? Son dos sectores militares. Al principio los que van a manejar de alguna manera a Guido van a ser los colorados, ¿sí? Y después de algunos enfrentamientos armados los que van a comandar los destinos del gobierno van a ser los azules. Los colorados básicamente querían que los militares siguieran en el poder, ¿sí? Porque desconfiaban de la capacidad de los partidos para vencer al peronismo, ¿sí? En elecciones y para poder gobernar democráticamente. Es un sector claramente antiperonista. Y los azules en realidad estaban más preocupados por la cuestión del cumplimiento de órdenes dentro del ejército, ¿sí? De la disciplina, que era la palabra que estaba buscando no me salía. Y lo que proponen o lo que pretenden es una salida electoral sin proscripciones, ¿sí? Es decir, sin la prohibición del peronismo, y que los militares vuelvan y simplemente se limiten a mantener la Constitución, ¿sí? A luchar por el cumplimiento de la Constitución. Bien, los que van a ganar en algunos enfrentamientos armados, en Constitución, en Parque Chacabuco, por ejemplo, van a ser los azules, que finalmente van a comandar los destinos del gobierno, ¿sí? Por supuesto siempre a través de la fachada legal que daba la figura de Guido, y precisamente se da esta salida electoral, pero digamos los azules que no querían las proscripciones, para evitar un conflicto extra, mantuvieron la proscripción del peronismo. ¿Sí? Entre los azules la gran figura era Juan Carlos Onganía,
que después va a ser 3 años después va a ser el presidente del país. Y estamos haciendo una especie de repaso para que vean cómo hay gobiernos democráticos condicionados por los militares, ¿sí? Algún gobierno militar, que después se va a hacer más prolongado, y la influencia del peronismo a pesar de estar proscripto, y la influencia de Perón a pesar de estar en el exilio. Bien, en 1963 finalmente se hacen las elecciones. El presidente que se consagra como presidente es Arturo Illia, ¿sí? De la Unión Cívica Radical del Pueblo, una de las dos facciones de la Unión Cívica Radical. El peronismo acá sigue presente en las elecciones, a pesar de no participar, porque el voto en blanco sale segundo en las elecciones. O sea, el más votado es Illia, ¿sí? Y segundo en cantidad de votos es el voto en blanco. Es decir, Illia, además de que el porcentaje electoral que saca no es muy importante, también va a ser un gobierno con mucho apoyo, con muy poco apoyo, digo, ¿sí? Un gobierno con muy poco apoyo, como se dice, muy poca espalda. Precisamente por esto, tienen muy poco poder electoral, y a su vez está claro que ganó porque no estaba la posibilidad del peronismo. ¿Eh? De todas maneras, Illia su gobierno se va a caracterizar por una honestidad personal. De hecho, él se niega a recibir los tratamientos médicos que tiene que recibir, se niega que los pague el Estado. ¿Sí? Es un ejemplo, siempre se lo marca como un ejemplo de honestidad. Va a tratar de establecer una economía proteccionista, es decir, que los capitales extranjeros van a tener menos poderío que lo que tenían con Frondizi, por ejemplo. ¿Sí? Va a tratar de proteger un poco la industria nacional. Aquellos polémicos contratos petroleros de Frondizi, él los va a eliminar, ¿sí? Los va a romper esos contratos. Es decir, va a tratar de proteger la industria nacional y que no domine absolutamente el capital extranjero. Y también va a establecer una ley de medicamentos que precisamente va a limitar el poder, o va a afectar a las empresas, a los laboratorios extranjeros en desmedro de los nacionales. ¿Sí? Y además de todo esto, si bien no es un crecimiento impresionante, descomunal a nivel de economía, va a haber cierto crecimiento económico, y va a haber en general una mejora en los salarios. Se establece, por ejemplo, la ley del salario mínimo. ¿Sí? Va a tratar de establecer un control de precios para frenar la inflación. ¿Sí? Es decir, un Estado que interviene, ¿sí? Es decir, no es un pleno liberal en la economía, ¿sí? Protege la industria nacional, se va a caracterizar por la honestidad, y va a haber cierto crecimiento económico, incluso un poco de estabilidad económica. ¿Sí? Mejores salarios, establecimiento del salario mínimo, crecimiento económico. Sí, él busca combatir el recorte de poder de los jefes sindicales. ¿Sí? Busca que haya, por ejemplo, elecciones democráticas y claras en los sindicatos. Y por supuesto que liderar un sindicato trae sus beneficios económicos. Por eso es que los jefes sindicales van a estar de alguna manera en contra de este control o este recorte de poder que va a referir o que va a intentar Illia. Es decir que con estas medidas se va ganando de alguna manera algunos enemigos. Acá tenemos los capitales extranjeros que tenían clara influencia en el país, o bien capitales nacionales ligados a esos extranjeros, socios locales de esos extranjeros, y los jefes sindicales. ¿Sí? Pese incluso a estas mejoras leves, o digamos de alguna manera alguna recuperación de los salarios y alguna recuperación de la economía. ¿Sí? Los jefes sindicales, también recordemos que de alguna manera todavía estaba la lucha por el regreso
de Perón al país. ¿Sí? Ahí hay claras disidencias entre los sindicales, entre los que seguían luchando por el regreso de Perón o entre los que trataban de buscar un peronismo sin Perón. ¿Sí? O de luchar más allá de las órdenes que diera Perón desde España, ¿sí? Desobedeciendo, entre comillas, las órdenes de Perón. Cuando los sindicatos más importantes, o la CGT, mejor dicho, establece un plan de lucha, ¿sí? Con toma de fábricas, hay un gran plan de lucha en ese sentido, ocupación de fábricas, la decisión de Ilia es no reprimir, por lo tanto los militares ya lo miran un poco como, o la sociedad se va viendo cierta falta de autoridad, cierta falta de poder de parte de Ilia, y se lo pone como blandito. ¿Sí? Bien, acá, entre los jefes sindicales, la principal cara es Augusto Timoteo Bandor, ¿sí? Que de alguna manera va a encabezar el denominado peronismo sin Perón. Y de hecho él va a apoyar a distintos candidatos de este nuevo peronismo, llamado neoperonismo, justamente del peronismo sin Perón. Exacto, el del neoperonismo, digamos, que es el peronismo sin Perón, va incluso a tener buenas elecciones, o buen resultado en las elecciones. Sí, es un sindicalista de los, digamos, de los más dispuestos a negociar con los gobiernos de turno o a presionar un poco a los gobiernos de turno, pero más que nada a negociar y de desligarse un poco de las órdenes de Perón. Bien, recordamos, decíamos, Ilia, ¿qué iba a decir? Sí, que Ilia empieza a ser de alguna manera tratado de blandito, pese a esto. Es decir, los militares tampoco lo quieren, por esta, entre comillas, tibieza de no reprimir, que para la época era lo que se acostumbraba. ¿Sí? E incluso va a haber una campaña periodística en contra de Ilia, ¿sí? Donde, por ejemplo, se lo caricaturiza como una tortuga, es decir, alguien lento para la toma de decisiones. ¿Sí? Campaña incluida por, o encabezada por distintos periodistas que tuvieron mucha mayor trascendencia a lo largo de las décadas. No sé si seguirán siendo conocidos para los sub-23, pero por ejemplo Mariano Grondona fue una persona que trascendió durante muchas décadas, y lo mismo Bernardo Neustadt, que fueron dos de los principales ideólogos de esta campaña contra Ilia. Profe, Sí, Mariano Grondona era el que hacía hora clave, ¿no? claro, hora clave, sí. Qué viejo Exacto. estoy, Dios mío. Yo cuando dije los sub-23 tenía confianza en que vos ibas a representar a los no sub-23, que me ibas a acompañar, que no me ibas a dejar solo en esta lucha. La vieja escuela, bro. Claro, exacto. Los años de sabiduría que tenemos. Bien, ese mismo es Mariano Grondona. Bueno, fíjense, en los años 60 ya fue uno de los principales periodistas al frente de una campaña contra Ilia, y trascendió durante muchas décadas, lo mismo que Bernardo Neustadt. ¿Sí? De hecho, Mariano Grondona era uno de los principales, digamos, uno de las principales intelectuales, digamos, junto al grupo de los azules, que eran los que habían triunfado en esta interna militar. Y frente a este hombre lento y de poca reacción, o de poco carácter, y blandito, que era Ilia, de acuerdo a los medios de comunicación, ¿sí? Insisto, todo esto en una etapa de un pequeño crecimiento económico y una mejora en las condiciones de vida de los trabajadores en relación a los gobiernos, al gobierno de Frondizi y obviamente al de Aramburu. ¿Sí? Y frente a esto, frente a esta figura lenta, se empieza a agigantar la figura de Juan Carlos Onganía. ¿Sí? Crece la figura, que era en ese momento el
o había sido en realidad el jefe del ejército, ¿sí? Muy bien visto en los medios y es como la figura, el líder que necesita, o está visto como el líder que necesita Argentina, ¿sí? Frente a esta figura lenta y frente a los conflictos sociales que evidentemente todavía Argentina tenía, y ni hablar los que podía llegar a tener, ¿sí? Insisto, crece, enaltecida o agrandada por los medios la figura de Onganía como el líder que Argentina necesita. Bueno, puso la comilla donde se le cantó. Ahí. ¿Sí? El líder que Argentina, vamos a poner líder necesario, ¿sí? Casi como la única figura que puede devolver o poner orden en este país con tanto conflicto social, ¿sí? Y empieza la preocupación, para cerrar esto. Bien, esto termina en un golpe de Estado, ¿sí? En 1966, por el cual derrocan a Ilia y asume Onganía, precisamente. Justamente con el apoyo de los principales empresarios, ¿sí? Algunos ligados a los capitales extranjeros, ¿sí? La prensa y también, ¿por qué no?, los partidos políticos que la mayoría, al no tener participación en este gobierno, de alguna manera apoyaban este golpe, ¿sí? Y si en los gobiernos anteriores o el enemigo a combatir es el peronismo, lo habíamos visto en el Aramburu, para Onganía y para su gobierno, el principal enemigo va a ser el comunismo, ¿sí? Fervientemente anticomunista, y lo que va a intentar combatir son las ideas marxistas, es decir, va a tratar el objetivo va a ser defender, esto sí para cerrar, los valores occidentales y cristianos, porque si algo que caracteriza también a Onganía es su ultracatolicismo. ¿Sí? Obviamente los valores occidentales tienen que ver con Occidente, con el Occidente capitalista frente al Oriente comunista. ¿Bien? ¿Sí? Se quedaron mudos. Bien, Sí, bien, sí, profe. Estamos Sí, sí. anodados por las noticias. Me corrió el pizarrón, profe. Me imagino. ¿Estaba copiando todavía? No importa, Claro. retomamos la que viene con el... no borro... Lo bueno es que este pizarrón no se borra, ¿viste? Ok, Matías Figi, perfecto. Listo. ¿Alguno más que nos llegó a poner el nombre? ¿Alguno más? ¿Uno? ¿Nadie? Bueno, ahí nos está haciendo ruido con la hoja. Bueno, entonces vamos cerrando. Necesito que se queden alguna cuestión pequeña que tengo que hablar. Compañeros Romagnoli, Vela. Vela no sé si se fue. Me parece que se había ido, pero si puede volver, que vuelva. Ah, Vela ahí volvió. Bueno, que se queden 2 minutos Romagnoli, Vela y Ugarte. ¿Sí? Y bueno, el resto lo despido, los vemos la semana que viene. Sí, ya con los resultados con los resultados de Argentina que ustedes podrán ver el partido, después me cuentan cómo fue el desarrollo. Que tenga linda semana, profe, y acuérdese si gana 5-0 de mí, por favor. Claro, por supuesto. Lo voy a tener en cuenta. Bueno, ¿listo? Buena semana, profe. Buena Chao, semana. profe. Buena Buenas semana. semana. Chao. No se vayan Chao, lo que profe. dije.